Estamos llevando y señalando de manera general algunas funciones. Ahora, esto está mejorado en ilustraciones. Después, básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Hay un término que dice ganglios basales, ¿sí? Así dice en algunos textos. En otros dicen núcleos de la base. La nomenclatura, como siempre digo, es preferible tener los dos en la cabeza que decir esto no es igual y confundirse. No importa, ganglios basales o núcleos basales se refieren a la misma estructura. ¿Qué es? Es un conjunto de estructuras subcorticales de sustancia gris que se encuentran cerca de la base del cerebro. Entonces, ¿se entiende? Hemos visto corteza, sustancia gris. De ahí hemos visto sustancia blanca. Hemos hablado de las fibras intrahemisféricas, interhemisféricas, de proyección. Hemos hablado de ellas. Por abajo, otra vez, como en el cerebelo, si ustedes se acuerdan, también hay núcleos. A esos núcleos se refiere. Algunos autores anteriormente les llamaban ganglios. Cuando se ve el sistema linfático, se habla de otros ganglios. Entonces es posible una confusión. En realidad, no debería llamarse ganglios basales. Esta otra terminación es mejor, es decir, núcleos, porque son núcleos de sustancia gris donde los axones hacen sinapsis. Entonces, el término correcto es llamarlos núcleos de la base. Entonces, ¿qué es? Son conjuntos de estructuras de sustancia gris cerca de la base del cráneo, a diferencia de las formaciones que veíamos antes, que era la corteza cerebral. Ahora, de manera general se agrupan en dos grandes grupos: el cuerpo estriado, que comprende al caudado, al núcleo caudado, al núcleo lenticular y al núcleo accumbens. Algunos autores dicen que este núcleo no debería estar ahí y que tiene otras funciones. En realidad, su concepción es más fisiológica que anatómica. Por lo tanto, si vamos a hacer alguna pregunta del núcleo accumbens, no va a decir a dónde pertenece, porque obviamente hay dificultad, sino que qué función cumple, si es que hacemos alguna pregunta de esa. Y la otra formación es el claustro. Esas son las dos formaciones. ¿Qué estamos viendo? A estas formaciones se refiere con el nombre de núcleo de la base, lo vamos a pasar a describir. Y lo que está mostrando aquí es dónde se encuentra: corte transversal, anterior, posterior, cerca de la base. Si ustedes se acuerdan, aquí están las fibras comisurables, aquí se encuentra la cápsula interna, el núcleo lenticular, aquí está el caudado. Esto de aquí es el septum lucidum, desde arriba, acuérdense que era un tabique. Y esto que está hacia los lados, hueco abierto, este es el tercer ventrículo. Y los ventrículos laterales son uno para cada lado. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, los estamos conociendo en una vista y los estamos viendo en su situación: caudado, lenticular, cápsula interna, tálamo. ¿Sí? Entonces, esas son las formaciones que vamos a describir. Primero, núcleo caudado. ¿Qué dice del caudado? Entonces, hemos dicho, por lo general, son sustancia gris, por eso se llaman núcleo. Entonces, fíjense, sustancia gris en forma de una coma, en forma de una herradura o en forma de una C, que rodea al tálamo en relación al ventrículo lateral. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, lo volvamos. Dice que tiene la forma de una coma, aquí está en verde. Tiene la forma de una coma. ¿Sí? Dice que puede tener forma en herradura o puede ser una C. Es lo mismo, como ustedes lo están viendo. En relación a los ventrículos laterales y al tálamo, lo que estamos viendo aquí en rojo, ese es el tálamo. En la vista anterior que habíamos visto desde arriba, había dos formaciones cerca de la línea media. En las próximas
En las próximas figuras lo vamos a volver a mostrar. Ahora, aquí hay que tener, y por eso es tal vez lo complicado en la neuroanatomía, hay que tener ya un concepto de la tridimensionalidad. Cuando se hacen los cortes coronales, cuando se mira de frente, pues se hace un corte coronal, es posible que como este núcleo viene de delante hacia atrás y tiene esta forma de coma, se pueda ver parte del caudado en la parte de arriba y parte del caudado mucho más pequeño abajo. Si el corte es transversal, pasa lo mismo. De acuerdo al plano, yo voy a ver, digamos, este corte me va a mostrar esta imagen del caudado y me va a mostrar esta imagen. Y como esto ya sale afuera en el corte, es posible que no lo vean. Entonces, cuando vean al caudado en un corte coronal o en un corte transversal, no se preocupen de encontrar dos caudados. En realidad es el mismo, pero cambia esta dirección y por eso en cada corte, sea un corte aquí, por ejemplo, este corte nos muestra este lado y este lado en un corte frontal, y si es un corte transversal nos muestra esta imagen y esta imagen. Entonces, por lo general al caudado se lo ve formando de dos formas, dos estructuras. Bien, dice que tiene forma de una coma y presenta, se lo estudia en segmentos. Un segmento antero, superior o cabeza, el más engrosado, fíjense, es anterior, un segmento medio o cuerpo y un segmento inferior o póstero inferior, ¿no? Que es la cola, o antero inferior porque termina yéndose, tiene razón, hacia abajo, la cola. Entonces, cabeza, cuerpo y cola, eso es lo que tiene el caudal. La cabeza se encuentra por encima del polo anterior del tálamo, ¿sí? Por encima del polo anterior, en un corte coronal sale por encima, y unida por puentes de sustancia gris. Aquí lo que se ve es de que mantiene contacto parte del núcleo, hay una conexión entre el tálamo y el caudal. Se va a relacionar también con el núcleo lenticular. Fíjense, este que está en azul es el núcleo lenticular, ¿sí? Entonces, estamos demostrando las relaciones que tiene el caudado con el tálamo y con el núcleo lenticular. Finalmente, la cola, esta cola, se termina asociando a una formación que igual hay controversia con los autores, termina adhiriéndose al núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino en anatomía es esa macanita, ese puntito que se ve ahí. En fisiología es una de las partes funcionales más importantes que tenemos, la amígdala o el núcleo amigdalino. Entonces, yo les anticipo, tómenlo en cuenta. ¿Dónde se lo encuentra? En la punta del caudal. ¿Sí? Por el momento nos quedamos ahí con esa formación. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos interesa en la parte de la anatomía? Uno, conocer quiénes forman los núcleos basales, o el estriado, como se llama también, ¿no? En conjunto. ¿Quiénes lo componen? Y hay dos componentes importantes, el caudado y el núcleo lenticular. ¿De quién estamos hablando? Del caudado. ¿Qué hemos dicho del caudado? Forma de coma. Aquí está con esa forma de coma. ¿Con quién lo estamos viendo? Con el núcleo lenticular y al fondo con el tálamo. ¿Qué es lo que está mostrando esta formación así? ¿Qué es lo que nos falta describir? Este es el ventrículo lateral. El ventrículo lateral, si ustedes se fijan, tiene un asta, así se llama, frontal, un asta parietal, un asta occipital y un asta temporal. Es la misma estructura, pero como se desliza hacia esas regiones, se llama astas, y dice asta occipital, asta temporal, asta frontal. No hay una prolongación hacia allá como para llamarle asta parietal, pero por lo menos frontal, occipital y temporal tiene. Con él también va a tomar relaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Sus relaciones.
Ahora, aquí nos está mostrando lo que les decía hace rato, ¿no? Estamos viendo la imagen del núcleo caudado, estamos viendo en verde la coma y estamos viendo en el corte transversal. ¿Qué es lo que estamos viendo? Caudado. Esta punta lo estamos viendo aquí, anterior, y esta parte final lo estamos viendo aquí. Entonces, no preocuparse, parecen dos estructuras, es la misma. ¿Qué es lo que no muestra esta parte? Porque esa es la que ha salido en el corte, ¿sí? Entonces, ahí se encuentra el caudado. ¿Qué más? Respecto a la cabeza del caudado, dice es profunda, se acerca a la sustancia perforada anterior. Si ustedes se acuerdan, ahí hemos encontrado y hemos descrito el espacio perforado anterior. Este es un corte coronal, dice que se encuentra separado también por el septum lucidum o pellucidum. Les decía, el problema de los cortes coronales y el corte transversal es que se parecen en sus figuras. Fíjense, aquí también se nota al septo pelúcido. Estas formaciones corresponden a los ventrículos laterales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se está mostrando? La relación que tiene el caudado con el septum lúcido, con los ventrículos laterales, se los ve ahí. Sigamos. Entonces, forma parte el caudado con los ventrículos laterales y con el líquido cefalorraquídeo y los espacios que forman para la circulación de esta estructura, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo en ese corte. Y finalmente la cola, hemos dicho que también se lo observa en la parte posterior, termina en relación con el núcleo amigdalino. Entonces, aquí lo que hemos hecho es mostrar estructura. Entonces, ¿dónde está el caudado? Aquí. Si ustedes se acuerdan, al caudado también lo hemos encontrado cuando hablábamos de cápsula interna y habíamos dicho que la cápsula interna lo separa al caudado de esta formación que es el núcleo lenticular. Ahora vamos a describir al núcleo lenticular. Entonces, el núcleo lenticular es una formación triangular. Se encuentra, se llama lenticular porque tiene la forma de una lente biconvexa, o sea, tiene dos prominencias hacia cada lado. Se la observa lateralmente, se relaciona con la cápsula interna, ya habíamos explicado la importancia que tiene la cápsula interna limitando a el núcleo lenticular. ¿Qué nos interesa? El núcleo lenticular es dividido por una lámina medular externa en dos segmentos, uno lateral llamado putamen, otro medial o globo pálido, ¿sí? Del cual uno es lateral y el otro es medial. En resumen, en esta figura, ¿qué tenemos que aprender? Uno, el núcleo lenticular tiene relación con la cápsula interna. Uno. Dos, tiene estrías transversales que cortan a ese núcleo lenticular y forman tres regiones. En realidad, dos nombres, pero tres regiones. Una parte lateral, que recibe el nombre de putamen, y otra parte medial que recibe el nombre de globo pálido. Ese globo pálido, a su vez, por otra lámina medular que la recorre, se divide en globo pálido lateral y globo pálido medial. Por lo tanto, el núcleo lenticular es una estructura que alberga dos formaciones que tienen tres nombres, ¿sí? El putamen y el globo pálido. Y el globo pálido, a su vez, es globo pálido lateral y globo pálido medial. Aquí se
se lo puede ver otra vez. Acuérdense, caudado, aquí está en colorcitos, núcleo lenticular, triangular, relación con la cápsula interna y tres formaciones: la lateral del putamen y la medial globo pálido, que a su vez es globo pálido lateral, globo pálido medial. ¿Sí? Bueno, ahí habla además de las relaciones, con quién toma relaciones. El núcleo lenticular toma relaciones con la cápsula interna, por su intermedio con el caudado, y hacia la parte medial toma relación con el tálamo. Y finalmente nos queda el núcleo accumbens, que en realidad aquí está pintado de color celeste, y les decía, es un concepto funcional que no lo vamos a describir como parte de esta estructura, lo vamos a dejar ahí. Bueno, y aunque son colores y todo, fíjense, en estas estructuras tenemos que ir estudiando a la cápsula interna, tenemos que ir viendo al caudado, tenemos que ir reconociendo al putamen, al globo pálido, a los tálamos, a ambos lados. Esas habilidades se las adquiere en la práctica. Y finalmente tenemos en la punta del caudado el núcleo amigdalino. ¿Qué es el núcleo amigdalino? Una pequeña masa esferoidea de sustancia gris, situada en la circunvolución del hipocampo. Eso nos está hablando de la base de la región del uncus del hipocampo, del gancho del hipocampo, que lo habíamos descrito cuando veíamos la cara inferior del cerebro. Bien, las funciones. Estas funciones es importante entender. Funciones de los núcleos basales. Aquí está hablando en una sola palabra. Esto en fisiología es función del caudado, función del lenticular, función del putamen, función del globo pálido, así, función del núcleo amigdalino. Y ahí tienen para divertirse un mes. Nosotros solamente entender lo que hemos tratado de explicar desde un principio. ¿Para qué sirven los núcleos basales? Esta respuesta es en grande. Está conectado a diversas estructuras en el encéfalo. Se relaciona con el tálamo, se relaciona con el subtálamo, se relaciona con el tronco del encéfalo. ¿Qué lleva? Lleva información motora del área premotora, del área motora suplementaria, del área sensitiva, del tálamo y del tronco del encéfalo. Ya. Se relaciona con una función, información motora. Entonces, estos núcleos se van a relacionar con la función motora. Acordémonos lo que hemos dicho de función motora. Hemos dicho, la función motora tiene dos partes. O es la vía piramidal o es la vía extrapiramidal. Hemos dicho, la vía piramidal es la vía donde nace la orden, donde es voluntaria, pero además es bruta. Nos viene la orden. Si eso no funciona, parálisis. ¿Y qué hemos dicho de la vía extrapiramidal? Es una vía de regulación, es una vía de precisión, es una vía de finura. Entonces, veamos. Dice, esta es la parte, le cambié el color, desempeña la función de modulación, o sea, regula, planifica y hace que el movimiento sea el movimiento voluntario, tiene conexiones con la corteza. La finalidad es dar finura al movimiento voluntario que nació de la corteza cerebral. Por lo tanto, ¿a cuál de las dos funciones pertenece? Pues vía piramidal o es vía extrapiramidal, no hay más. Los núcleos de la base se relacionan con la vía extrapiramidal. Entonces, esta actividad se desarrolla a través de las vías córtico-estriadas. Entonces, vamos para orientarnos. La anterior vez hemos hablado de la vía sensitiva y hemos hablado de la vía motora. La vía motora hemos hablado del área 4 de Brodmann y hemos hablado sus áreas de asociación, pero hasta ahí no hemos seguido la vía extrapiramidal.
Entonces, ¿qué estamos diciendo? La orden que nace en el área 4 de Brodmann tiene conexiones al área motora suplementaria, al área sensitiva, y esas fibras, porque tenemos la orden de ejecutar un movimiento, relacionadas con la finura del movimiento, van a formar un tracto. Ese tracto se va a llamar el tracto córtico-estriado. Es decir, que de la corteza motora, de las áreas premotoras, del área motora suplementaria, del área sensitiva, de las áreas que no son área 4 de Brodmann, pero que están en la corteza, van a salir desde ahí en dirección ¿a dónde? Al estriado. ¿Quién es el estriado? Caudado y lenticular. Puntamen globopálido. Ahí van a ir estas fibras. ¿Para qué? Para hacer que ese movimiento que está saliendo del área 4 se caracterice por tener finura. Yo creo que eso nos han dicho, pero cuando veíamos cerebelo nos están tomando el pelo. Hemos hablado de eso, del cerebelo, y nos han dicho que era cerebelo pequeño. Sí, es verdad, pero esto complementa y integra otras estructuras. Entonces, veamos, en otras palabras, ¿cuál es el circuito de los núcleos basales? Primero, nace la orden, yo quiero mover área 4 de Brodmann, se necesita información previa, estamos haciendo ya un resumen, necesito tener información de la corteza premotora, necesito tener información sensitiva y tiene que nacer junto con la orden motora, nacer también el impulso para la vía extrapiramidal. Entonces, esa vía extrapiramidal, porque de la otra ya hablamos ayer, viene a través de la corteza y llega al estriado. ¿A qué parte del estriado está llegando aquí? Al caudado. Llega al caudado, del caudado se pasa aquí al núcleo lenticular, fíjense lo que hablábamos, putamen, el globo pálido, etc. ¿Sí? Y todavía se retroalimenta, sigue yendo la información hacia abajo, pero parte de esa información llega al tálamo y se inician movimientos de inhibición, se complementa con circuitos de inhibición, porque este movimiento que ha nacido planificado también tiene que terminar, tiene que tener una parte donde nace la orden y donde termina la orden. Entonces, hace un circuito. ¿Qué es lo que yo quiero que entiendan? Acuérdense, el mayor logro que podemos sacar de neuroanatomía es entender las vías, porque los docentes de fisiología van a comenzar con las vías. Entonces, ¿cuál es el papel de los núcleos basales? Discúlpenme una última vez. Hacer el movimiento fino, apoyar al área 4. No son área 4 porque estamos hablando. ¿Con quién se relacionan? Nacen la corteza, pero se van al fondo, se van a la profundidad. Nacen al estriado. ¿Y qué estriado qué es? Mucho caudado y núcleo lenticular. Bueno, y esto ya es complementario. Ya, pero hemos dicho que era más grande. Fíjense, esa es la organización, en realidad, de la vía extrapiramidal. Fíjense lo compleja que es. Ahorita estamos explicando esto, estamos diciendo el área 5, el área 7, lo que no es área 4 va a ir a los núcleos basales, ahí se va a ajustar el movimiento, ahí se va a iniciar el movimiento. Acabamos de decir, se relaciona también con el área 6, tiene que nacer del área 4, pero fíjense, además tiene que mantener relación con el cerebelo, tiene que relacionar información sensitiva con el tálamo, tiene que relacionarse con el tronco del encéfalo y finalmente bajar a la médula espinal. En resumen, si la idea fuera hable, explique cómo se organiza la vía extrapiramidal, todo esto tendría que ser. Pero ese es un tema de la fisiología. Yo solamente ahí en esta lámina lo que quiero mostrar es que regular un movimiento no es tan simple, incluye todas esas áreas de Brodmann, requiere la participación de todas estas estructuras
y una vez que se están ajustando, bajar por el tronco del encéfalo, llegar a la médula espinal para asegurar la precisión de los movimientos. Y ¿qué van a hacer en fisiología? Además de esto complejo, nos van a hablar de los mediadores, que ya por eso ya es fisiología pura, ¿no? Nos va a decir el rol del glutamato, el papel de la dopamina, ¿sí? Y del GABA. Nos van a hablar un montón de otras estructuras excitatorias, inhibidoras. Con eso terminamos ganglios basales.